El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el cuartel general del Cuerpo de Defensa de la Tierra, mientras el comandante Jake Morrison caminaba por los silenciosos pasillos. Era el año 2387 y la humanidad llevaba casi 200 años formando parte de la Federación Galáctica. La mayoría de la gente de la Tierra vivía en paz, cultivando alimentos y fabricando productos básicos para los demás mundos de la galaxia. Las razas alienígenas consideraban a los humanos útiles, pero no muy importantes. Solo otra especie capaz de realizar trabajos básicos y mantenerse alejada de los problemas. Jake se detuvo ante la ventana de su oficina y contempló el pequeño puerto espacial donde esperaba la nave de defensa de la Tierra. 12 lanchas patrulleras y 2 viejos cruceros componían toda la flota que protegía el planeta natal de la humanidad. No era mucho comparado con lo que tenían las otras especies, pero claro, la Tierra nunca había necesitado mucha protección. La galaxia era mayoritariamente pacífica, y los humanos no eran de los que se peleaban con nadie. La tranquila mañana terminó cuando su dispositivo de comunicación empezó a emitir sonidos urgentes. El rostro de la teniente Lisa Park apareció en la pantalla, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Estaba estacionada en Alpha 7, el puesto de monitoreo del espacio profundo que vigilaba los confines del sistema solar. Lisa llevaba 3 años allí y nunca había llamado por algo más grave que escombros espaciales o naves de carga perdidas. «Comandante Morrison, tenemos un problema», dijo Lisa con la voz tensa por la preocupación. «Estoy captando lecturas de energía del sector 12 que no coinciden con nada en nuestras bases de datos. Los patrones son completamente desconocidos y se intensifican cada hora». Jake frunció el ceño mientras observaba los datos que Lisa enviaba a su pantalla. Las señales de energía no se parecían a nada que hubiera visto antes. Pulsaban en patrones regulares, casi como un latido, pero los niveles de potencia eran enormes. Lo que fuera que producía estas lecturas consumía más energía que una estrella pequeña. «¿Cuánto tiempo llevas rastreando esto?», preguntó Jake, sabiendo ya que no le gustaría la respuesta. «Unas 6 horas», respondió Lisa. «Al principio, pensé que era un mal funcionamiento del equipo. Pero he realizado todas las pruebas que tenemos. Las lecturas son reales, comandante. Hay algo ahí fuera, y está haciendo algo que no debería ser posible». Jake le dijo a Lisa que siguiera monitoreando y enviara todos los datos a la Tierra de inmediato. Luego contactó al Dr. Kevin Walsh, el principal científico del planeta, que estudiaba el espacio y las estrellas. Kevin vivía en una pequeña casa cerca de la universidad y pasaba la mayor parte del tiempo analizando números y ecuaciones que poca gente podía entender. Si alguien podía dar sentido a estas extrañas lecturas, ese era él. El Dr. Walsh llegó al cuartel general en menos de 1 hora, con su computadora portátil y varios libros gruesos. Era un hombre delgado de cabello canoso que siempre parecía estar pensando en problemas que solo existían en su mente. Jake le mostró los datos de Lisa, y el rostro de Kevin palideció mientras estudiaba los números. «Estos patrones de energía», dijo Kevin lentamente, «coinciden con los modelos teóricos de algo que nunca antes habíamos visto». «Grietas interdimensionales, comandante. Portales entre universos paralelos». «Pero eso es imposible porque este nivel de manipulación energética requiere una tecnología que supera en siglos a la que posee cualquier especie conocida». Las palabras flotaban en el aire como una nube oscura. Jake ya había oído hablar de la teoría interdimensional, pero siempre se hablaba de ella como algo posible en un futuro lejano, no como algo que pudiera estar sucediendo ahora mismo en su propio sistema solar. «¿Estás diciendo que alguien está intentando abrir una puerta entre universos?», preguntó Jake, esperando haberlo malinterpretado. «Eso es exactamente lo que digo», respondió Kevin. «Y quienquiera que esté haciendo esto tiene una tecnología que hace que nuestras naves más avanzadas parezcan barcos de madera. La energía necesaria para abrir el espacio mismo supera cualquier cosa que la Federación haya desarrollado jamás». Jake contactó de inmediato con la almirante Ellen Carter, la mujer que comandaba la pequeña flota defensiva de la Tierra. Ellen era una veterana que había servido durante 30 años, la mayor parte de ese tiempo lidiando con piratas y contrabandistas en lugar de con amenazas militares reales. Llegó al cuartel general rápidamente, con su uniforme impecable y su expresión seria como siempre. Los 3 se sentaron en la oficina de Jake mientras Kevin explicaba el significado de las lecturas. Ellen escuchó sin interrumpir, su mente experimentada ya estaba pensando en las implicaciones. Cuando Kevin terminó, guardó silencio un largo momento antes de hablar. «El Consejo de la Federación en Próxima Prime necesita saber esto de inmediato», dijo. «Pero su flota de respuesta más cercana está a 3 semanas de la Tierra.
Nuestras naves no podrían manejar nada con este tipo de tecnología. Jake asintió, sabiendo que la pequeña flota terrestre estaba diseñada para tareas de patrullaje, no para luchar contra enemigos con capacidades desconocidas. Los miembros alienígenas de la Federación siempre habían estado dispuestos a dejar que los humanos se encargaran de tareas sencillas de seguridad, mientras que las especies principales se ocupaban de cualquier amenaza grave. Ahora, parecía que una amenaza seria se avecinaba en la Tierra, y no había nadie más alrededor para. La almirante Carter se levantó y se dirigió a la ventana, observando la flota de defensa con una expresión que Jake no pudo descifrar. Tras unos instantes, se volvió hacia ellos con una mirada extraña. «Necesito hacer unas llamadas», dijo. «Kevin, quiero que sigas analizando esas lecturas de energía. Jake, consígueme todo lo que tenemos sobre la teoría interdimensional, incluso los archivos clasificados. Y ambos deben entender que lo que suceda después debe mantenerse en completo secreto hasta que yo diga lo contrario». Había algo en su voz que le hizo pensar a Jake que la almirante sabía más sobre esta situación de lo que decía. Había trabajado con Ellen durante años y nunca la había visto con ese aspecto. Como alguien que había estado esperando que algo malo sucediera y no se sorprendió cuando finalmente sucedió. Después de que Kevin y Jake salieron de su oficina, la almirante Carter cerró la puerta con llave y activó un sistema de comunicación que no se había utilizado en más de un siglo. El dispositivo estaba oculto tras un panel falso en su escritorio y se conectaba a una frecuencia que oficialmente no existía. Introdujo un código que había memorizado hacía décadas, pero que nunca había esperado usar. En las profundidades de las montañas rocosas, en una instalación que no aparecía en ningún mapa gubernamental, las alarmas comenzaron a sonar por primera vez en muchos años. La DRA. Rachel Stone levantó la vista de su investigación cuando la luz de emergencia comenzó a parpadear en rojo. Había estado esperando en este lugar durante 25 años, manteniendo equipos y sistemas que el mundo exterior desconocía por completo. El mensaje que llegó fue simple, pero tenía un gran peso. El protocolo de la puerta oscura está activo. Repito, el protocolo de la puerta oscura está activo. Las manos de la doctora Stone temblaron ligeramente al ingresar su respuesta en el antiguo sistema de comunicación. Entendido. La flota estará lista en 72 horas. Sobre la Tierra, el mundo continuaba con normalidad, sin saber que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Las lecturas de energía del espacio se intensificaban cada hora, y el capitán Alex Turner recibió la orden de tomar el defensor de la UES para investigar qué estaba sucediendo en el sistema solar exterior. El defensor era una de las naves más nuevas de la Tierra, aunque seguía siendo anticuado en comparación con los vuelos de otras especies en la galaxia. Alex había estado al mando de naves de patrulla durante 8 años y nunca se había enfrentado a nada más peligroso que contrabandistas o naves de carga averiadas. La navegante Sophie Hayes estaba sentada en su puesto comprobando su rumbo mientras se alejaban de la Tierra hacia la extraña fuente de energía. Era joven y habilidosa, tras graduarse como la mejor de su clase en la Academia Naval de la Tierra. El ingeniero jefe Danny Brooks supervisaba los sistemas de la nave desde la sala de máquinas, asegurándose de que todo funcionara correctamente para lo que podría ser una misión peligrosa. A medida que se acercaban a la fuente de las lecturas, el espacio a su alrededor comenzó a verse extraño. Las estrellas parecían brillar y moverse de formas imposibles. Sophie revisó sus instrumentos 3 veces para asegurarse de que funcionaran correctamente, pero las lecturas permanecieron iguales. La realidad misma se desmoronaba ante ellos. «Capitán, necesita ver esto», gritó Sophie con la voz llena de preocupación. Alex se movió a su puesto y miró la pantalla. El espacio frente a ellos ondulaba como el agua, y las estrellas tras la distorsión cambiaban de color. Las lecturas de energía se descontrolaban en todos los sensores que tenían. Lo que fuera que estuviera sucediendo ahí fuera consumía más energía que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido jamás. Entonces, la puerta oscura se abrió. Un brillante destello de luz púrpura llenó la pantalla mientras el espacio se rasgaba como tela. A través de la abertura, pudieron ver colores arremolinados que dolían a la vista y carecían de sentido para el ojo humano. El portal era enorme, fácilmente lo suficientemente grande para que las naves más grandes de la galaxia pudieran atravesarlo. Pero lo que salió fue mucho peor que cualquier nave que conocieran. La primera nave en emerger de la puerta parecía estar viva. Su casco se movía y se retorcía como músculos cubiertos de lo que parecían ser tentáculos que se extendían hacia el espacio. La superficie era negra como el espacio profundo, pero parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. A medida que más naves cruzaban el portal, Alex se dio cuenta
De que se enfrentaban a algo nunca antes visto en la galaxia. Dios mío, susurró la primera oficial María Santos desde su posición detrás del asiento del capitán. ¿Qué son esas cosas? Las naves alienígenas escaneaban el sistema solar con rayos de energía visibles a simple vista. Su tecnología estaba claramente siglos por delante de cualquier cosa que poseía la Federación. Cuando uno de los rayos impactó en una estación minera cercana, toda la instalación simplemente dejó de funcionar y se apagó en segundos. Alex ordenó a Dani que se preparara para una retirada inmediata, mientras Sophie planeaba el camino más rápido de regreso a la Tierra. Pero antes de que pudieran moverse, una de las naves alienígenas giró hacia ellos. La nave era enorme, fácilmente 10 veces más grande que el Defensor, y sus apéndices, similares a tentáculos, se extendían en su dirección. Una voz habló directamente. Se adentraron en sus mentes sin usar ningún equipo de comunicación. Las palabras no se oían, sino que se sentían, como pensamientos ajenos. La voz era fría y ancestral, hablando con la seguridad de alguien que había presenciado el nacimiento y la muerte de incontables mundos. Seres primitivos de esta dimensión, dijo la voz. Su realidad ha sido seleccionada para ser consumida. La resistencia solo retrasará lo inevitable. Su especie y todas las demás en este universo serán absorbidas por el colectivo, como ha sucedido 17 veces antes en realidades paralelas. Alex sintió que se le helaba la sangre al comprender el significado de esas palabras. Estas criaturas habían destruido otras 17 versiones de la Tierra, otras 17 versiones de la humanidad y todas las demás especies de la galaxia. No eran invasores en busca de conquista. Eran algo mucho peor. Consumieron dimensiones enteras. En la Tierra, los sistemas de alerta de emergencia se activaron por primera vez en décadas. Las instalaciones de la Dra. Rachel Stone bajo las montañas rocosas iniciaron una transformación que habría asombrado a cualquiera que pudiera verla. Enormes puertas que habían sido camufladas como formaciones rocosas naturales comenzaron a abrirse a través de múltiples cordilleras. Lo que emergió de esos hangares ocultos desafió todo lo que la galaxia creía sobre la tecnología humana. Las naves que surgieron de debajo de las montañas no se parecían a nada en los registros de la Federación. Eran elegantes y potentes, construidas con materiales que parecían cambiar con la luz. La nave más grande medía más de 2 kilómetros de largo, y su casco relucía con un metal inusual que parecía existir en más de 3 dimensiones. El capitán Ryan Bell se encontraba en el puente de esta nave insignia, la UES Liberty, mientras su tripulación se preparaba para su primer combate real en más de un siglo. Había estado entrenando para este momento toda su vida, al igual que su padre y su abuelo. La familia Bell había servido en la flota secreta de la Tierra durante 4 generaciones, esperando el día en que se revelara su verdadero propósito. La coronel Amy Foster, jefa táctica de la flota, informó a los comandantes de las naves sobre lo que se enfrentaban. El colectivo del vacío representaba seres de un universo paralelo donde la vida orgánica y mecánica se había fusionado hace mucho tiempo. Viajaban entre dimensiones, consumiendo realidades enteras para impulsar su expansión y crecimiento infinitos. Estas entidades poseen tecnología que opera con principios que apenas comprendemos, explicó Amy a los capitanes reunidos. Pueden adaptar sus naves en tiempo real. Pueden influir en las mentes a través del espacio. Y pueden manipular la propia realidad. Pero tienen una debilidad que podemos explotar. La almirante Carter observó desde el centro de mando oculto de la Tierra cómo la flota del capitán Bell adoptaba la formación de batalla. Durante 200 años, la humanidad había mantenido este engaño, permitiendo que la galaxia los viera como simples agricultores y trabajadores mientras desarrollaba en secreto tecnología que podía desafiar a las especies más avanzadas del espacio conocido. La verdad estaba a punto de ser revelada. La flota oculta de la Tierra constaba de más de 300 naves, cada una con tecnología que no debería haber existido. Motores de manipulación dimensional que podían desplazar naves entre realidades, armas de entrelazamiento cuántico que podían alcanzar objetivos a través del espacio plegado, y sistemas defensivos que operaban según principios que los mejores científicos de la Federación ni siquiera habían teorizado. La DRA. Stone activó el sistema de comunicación de toda la flota y habló con las tripulaciones que habían esperado este momento toda su vida. Hoy dejamos de fingir debilidad, dijo. Hoy mostramos a la galaxia lo que la humanidad realmente ha estado haciendo durante los últimos 2 siglos. Hoy protegemos no solo nuestra propia dimensión, sino todas las dimensiones de quienes las destruirían. La nave del capitán Bell emergió de su escondite en la montaña y se elevó hacia el espacio, seguida por cientos de otras. La galaxia estaba a punto de descubrir que la humanidad nunca había sido la simple especie que parecía ser. Eran guardianes,
protectores que se habían estado preparando para amenazas que los poderes establecidos no podían imaginar. La mascarada había terminado y la verdadera guerra estaba a punto de comenzar. El capitán Ryan Bell intentó comunicarse con las naves del colectivo del vacío que se acercaban, con la esperanza de ganar tiempo mientras la flota oculta de la Tierra terminaba de desplegarse desde sus bases montañosas. La respuesta no llegó a través de los canales de radio normales, sino directamente a las mentes de todos los humanos del sistema solar. La voz psíquica era fría y ávida, pronunciando palabras que provocaban náuseas con solo escucharlas. La entidad que se autodenominaba la confluencia principal transmitió un mensaje que dejó helado a todos los que lo recibieron. La dimensión de la Tierra había sido marcada para el consumo, y la resistencia de la humanidad solo haría el proceso más interesante para el colectivo. Los seres revelaron que ya habían consumido 17 tierras paralelas, fortaleciéndose cada vez más al absorber el conocimiento y la fuerza vital de sus víctimas. El teniente comandante Nick Palmer, líder de la Tierra, un experto en biología alienígena, estudiaba las biofirmas de las naves colectivas cuando hizo un descubrimiento terrible. Los patrones de energía mostraban que estas criaturas habían sido similares a varias especies de la Federación. Se habían transformado mediante la evolución forzada y la integración tecnológica, convirtiéndose en algo que ya no estaba realmente vivo, pero tampoco era una máquina. El Dr. Stone se encontraba en el centro de mando bajo las montañas rocosas y decidió que era hora de contarle al almirante Carter y al personal superior toda la verdad sobre los preparativos secretos de la Tierra. Activó una pantalla holográfica que mostraba la verdadera historia de los últimos 2 siglos de la humanidad. Una historia que la Federación nunca había tenido acceso. Hace 150 años, un proyecto conjunto de investigación de inteligencia artificial y humana descubrió evidencia de que las invasiones interdimensionales no solo eran posibles, sino que ya habían ocurrido. Antiguos artefactos encontrados en las profundidades de los océanos de la Tierra contenían tecnología que claramente no era de origen humano. Estos artefactos contaban la historia de civilizaciones anteriores que se habían enfrentado a amenazas de otras dimensiones. La DRA. Patricia Moore dirigió el equipo de investigación original que realizó ingeniería inversa de la tecnología antigua. Los artefactos contenían advertencias sobre entidades que viajaban entre universos paralelos, consumiendo realidades enteras para impulsar su expansión. Civilizaciones anteriores habían intentado combatir estas amenazas con armas convencionales y habían fracasado estrepitosamente. El gobierno de la Tierra tomó una decisión que definiría el futuro de la humanidad. No cometerían los mismos errores que quienes los precedieron. Mientras fingían ser simples agricultores y trabajadores ante la comunidad galáctica, la humanidad desarrollaría en secreto tecnología capaz de combatir amenazas interdimensionales que la Federación ni siquiera podía imaginar. La flota oculta representó la culminación de este programa de desarrollo secreto. Naves que parecían usar tecnología normal en realidad incorporaban sistemas de manipulación dimensional, motores de entrelazamiento cuántico y armas capaces de desplazarse entre diferentes capas de la realidad. Cada nave estaba tripulada por voluntarios que habían dedicado sus vidas a proteger la galaxia de amenazas que oficialmente no existían. La capitana Sarah Chen comandaba una de las naves más avanzadas de la flota secreta, la UES Shadow. Su nave estaba equipada con tecnología experimental que le permitía existir parcialmente fuera del espacio y el tiempo normales. La sombra podía moverse a través de dimensiones que otras naves ni siquiera podían detectar, lo que la hacía perfecta para misiones de reconocimiento tras las líneas enemigas. Sarah recibió órdenes de infiltrarse en la formación colectiva y recopilar información sobre sus puntos de anclaje dimensionales. Estos eran los dispositivos que permitían a las naves alienígenas mantener la estabilidad mientras operaban fuera de su dimensión de origen. Si los puntos de anclaje eran destruidos, las naves colectivas se verían obligadas a retroceder a través de la puerta oscura. Mientras la nave de Sarah se adentraba en el espacio interdimensional, pudo ver el verdadero alcance de la amenaza que enfrentaba la Tierra. El colectivo había traído más de 50 naves a través del portal, cada una más grande y poderosa que cualquier otra de la flota de la Federación. Pero aún más preocupantes eran las lecturas de energía que mostraban que se preparaban para desplegar algún tipo de arma que alteraba la realidad. En Próxima Prime, los consejeros alienígenas de la Federación Galáctica exigían explicaciones al embajador de la Tierra sobre la enorme flota humana que había aparecido repentinamente en los sensores de largo alcance. El embajador John Hayes desconocía por completo las naves secretas y solo pudo decirles a los confundidos alienígenas que investigaría el asunto de inmediato. Las bases de datos de la Federación insistían en que la Tierra poseía solo 14 pequeñas naves defensivas. Sin embargo, sus sensores detectaban claramente cientos de naves de guerra avanzadas que emergían del planeta natal de los humanos.
Algunas especies alienígenas comenzaron a preguntarse qué más les había estado ocultando la humanidad durante sus 2 siglos de pertenencia a la comunidad galáctica. El Dr. Stone abrió canales de comunicación con el Consejo de la Federación y comenzó a explicar la verdad que la Tierra había mantenido en secreto durante tanto tiempo. La humanidad siempre había sabido que su aparente debilidad era su mayor protección, permitiéndoles desarrollar defensas contra amenazas que los poderes establecidos se negaban a reconocer o preparar. En cuarto lugar, la revelación de que los humanos poseían tecnología siglos por delante de los estándares de la Federación conmocionó a los consejeros alienígenas. Algunas especies se sintieron traicionadas por el engaño, mientras que otras comenzaron a preguntarse si la humanidad las había estado protegiendo todo este tiempo sin su conocimiento. Las implicaciones políticas transformarían la política galáctica para las generaciones venideras. La nave insignia del Capitán Bell, la Libertad, se posicionó en el centro de la formación humana a medida que más naves continuaban emergiendo de bases ocultas por todo el sistema solar. Marte, Europa y Titán revelaron astilleros ocultos que habían estado operando en secreto durante décadas. El verdadero descubrimiento. El progreso de la preparación humana finalmente se estaba aclarando. La flota oculta incluía naves diseñadas para cada posible escenario de combate contra amenazas interdimensionales, naves de ataque rápido capaces de desplazarse entre realidades, cruceros pesados con armas que disparaban a través del espacio plegado y enormes dreadnoughts equipados con campos de estabilización de la realidad que podían impedir la manipulación dimensional en su área de efecto. La coronel Amy Foster coordinó las posiciones defensivas de la flota mientras las naves colectivas del vacío comenzaban a moverse hacia la Tierra. Las naves alienígenas adaptaban sus formaciones en tiempo real. Sus agujeros orgánicos se transformaban a medida que analizaban la tecnología humana y preparaban contramedidas. El enemigo estaba aprendiendo, lo que las hacía más peligrosas a cada instante. El análisis del teniente comandante Palmer reveló que las naves colectivas no eran simples naves, sino seres vivos transformados en armas vivientes. Cada nave contenía miles de consciencias absorbidas de dimensiones anteriores que habían consumido. Las criaturas estaban impulsadas por la fuerza vital de civilizaciones enteras. La galaxia observó con asombro cómo se revelaba la verdadera capacidad militar de la Tierra. Durante 2 siglos, mientras aparentaban ser pacíficos agricultores y simples trabajadores, los humanos se habían estado preparando para una guerra que el resto de la galaxia desconocía. La mascarada había terminado, y la humanidad estaba lista para defender no solo su propio mundo, sino toda la dimensión de las amenazas que existían más allá del espacio y el tiempo normales. La batalla por la realidad misma estaba a punto de comenzar, y los guardianes ocultos de la Tierra finalmente estaban listos para cumplir su verdadero propósito. Los primeros disparos de la batalla entre la flota oculta de la Tierra y el colectivo del vacío hicieron añicos cualquier suposición que la galaxia había hecho sobre la capacidad militar humana. El enorme acorazado Liberty del Capitán Bell se desplazó entre dimensiones como colectivo. Las armas de energía atravesaron inofensivamente el espacio donde había estado momentos antes. La nave reapareció tras la formación enemiga y disparó torpedos cuánticos que perforaron el espacio-tiempo. El comandante Eric Davis lideró un escuadrón de cazas humanos equipados con motores dimensionales que les permitían atacar desde ángulos fuera de la geometría normal. Las pequeñas naves aparecieron por encima y por debajo de las naves colectivas, atacando desde direcciones que deberían haber sido imposibles. Las naves orgánicas enemigas, a pesar de su tecnología avanzada, tenían dificultades para rastrear objetivos que podían existir en múltiples dimensiones simultáneamente. El colectivo demostró rápidamente por qué habían consumido con éxito 17 universos paralelos. Sus naves comenzaron a adaptarse en tiempo real. Los cascos orgánicos desarrollaron nuevas defensas a medida que analizaban las armas y tácticas humanas. Los apéndices con forma de tentáculo desarrollaron un blindaje más grueso, y nuevos puertos de armas se abrieron a lo largo de sus superficies a medida que aprendían a contrarrestar las técnicas de guerra dimensional de la humanidad. La capitana Sharon Miller, del crucero pesado US Valiant, observó con horror cómo extraños dispositivos comenzaban a emerger de las naves colectivas. Las anclas de realidad parecían enormes estructuras cristalinas que pulsaban con energía oscura. Al activarse, el espacio a su alrededor quedó bloqueado en la física tridimensional normal, impidiendo cualquier manipulación dimensional dentro de su área de efecto. Sharon se encontró atrapada en el espacio normal mientras los anclajes de realidad se activaban alrededor de su nave. Sus impulsores dimensionales se desconectaron y sus armas cuánticas dejaron de funcionar correctamente. El colectivo había aprendido a neutralizar las ventajas tecnológicas de la humanidad, convirtiendo la batalla en una lucha más convencional donde su superioridad numérica y de potencia de fuego les otorgaba una clara ventaja. Cápsulas de abordaje colectivas,
que parecían enormes esporas orgánicas, comenzaron a lanzarse hacia las naves humanas atrapadas dentro de los campos de anclaje de realidad. Estos proyectiles vivientes se adhirieron al blindaje del casco y comenzaron a quemar la armadura con ácido existente en 11 dimensiones diferentes simultáneamente. El ácido devoró los sistemas defensivos humanos, diseñados para detener armas convencionales, pero incapaces de defenderse de ataques provenientes de múltiples realidades a la vez. La batalla tomó un giro mucho más oscuro cuando la confluencia principal reveló su arma definitiva. La entidad masiva que comandaba la flota colectiva comenzó a fusionarse directamente con la Puerta Oscura, usando su propia fuerza vital para transformar el portal dimensional de una simple puerta a algo mucho más peligroso. La puerta comenzó a expandirse y a adquirir propiedades que volvieron inestable el espacio cercano. El Dr. Stone observó la batalla desde el centro de mando oculto de la Tierra y comprendió con creciente horror lo que el enemigo intentaba hacer. La confluencia principal estaba convirtiendo la Puerta Oscura en un dispositivo de desintegración de la realidad que podía crear fallos en cascada en múltiples dimensiones. Si el proceso tenía éxito, no solo destruiría su universo, sino que podría colapsar todas las realidades paralelas en un solo punto de energía consumida. Las implicaciones fueron más que catastróficas. Toda versión posible de la Tierra, toda línea temporal paralela donde la humanidad se había desarrollado de forma diferente, toda realidad alternativa donde la galaxia había seguido distintos caminos de evolución sería destruida. El colectivo obtendría suficiente poder al consumir infinitas realidades para convertirse en algo que pudiera existir más allá de las leyes normales de la física. El Dr. Stone activó el plan de contingencia final de la humanidad, un protocolo tan peligroso que nunca se concibió para usarse excepto ante un colapso dimensional total. El plan requería sacrificar la nave experimental más avanzada de la Tierra junto con toda su tripulación para crear una cascada cuántica que cortaría la conexión del colectivo con su dimensión natal. El capitán Luke Thompson recibió las órdenes que definirían el resto de su corta vida. Su nave, la US Atlas, estaba equipada con el único núcleo dimensional exitoso de la humanidad que podía existir en múltiples realidades simultáneamente. El sistema de propulsión experimental tuvo que sobrecargarse mientras la nave se encontraba dentro de la Puerta Oscura, lo que provocó una explosión que selló el portal permanentemente. La misión significaba una muerte segura para Thompson y su tripulación de 43 voluntarios. Cualquiera que estuviera dentro de la puerta cuando el núcleo dimensional explotara quedaría atrapado en el espacio entre realidades, existiendo para siempre en un limbo dimensional donde el tiempo y el espacio carecían de significado. Estarían conscientes pero no podrían morir, conscientes pero incapaces de volver a afectar ninguna realidad. Thompson aceptó las órdenes sin dudarlo, al igual que todos los miembros de su tripulación cuando les explicó lo que tenían que hacer. La ingeniera jefe Patricia Kim comenzó a preparar el núcleo dimensional para la sobrecarga, mientras el navegante Bobby Moore trazaba la ruta más directa hacia el corazón de la Puerta Oscura. Tenían quizás 20 minutos antes de que la confluencia principal completara su proceso de desintegración de la realidad. El Atlas inició su aproximación final hacia el portal en expansión, mientras el resto de la flota terrestre formaba un corredor protector a su alrededor. Todas las naves humanas que aún podían luchar se movilizaron para interceptar las naves colectivas que intentaban detener la misión suicida de Thompson. La galaxia observó en silencio atónito cómo la humanidad revelaba la verdadera profundidad de su compromiso de proteger toda la vida de las amenazas interdimensionales. La nave furtiva de la capitana Sarah Chen, Sombra, emergió de su escondite dimensional para atacar a las naves colectivas que custodiaban la Puerta Oscura. Su nave entraba y salía del espacio normal, lanzando ataques relámpago que desviaban la atención enemiga del Atlas. Otras naves humanas siguieron su ejemplo, sacrificando su propia seguridad para asegurar que Thompson pudiera completar su misión. Flotas humanas adicionales que habían estado ocultas en Marte, Europa y Titán se unieron a la batalla a medida que se hacía evidente el alcance total de los preparativos de la Tierra. Durante 2 siglos, aunque aparentaban ser simples agricultores y colonos, los humanos habían estado construyendo astilleros secretos y entrenando tripulaciones para una guerra que el resto de la galaxia desconocía. Todos los asentamientos humanos del sistema solar habían sido parte del engaño. Las especies de la Federación observaban con asombro sus sensores de largo alcance. Mientras cientos de naves de guerra humanas avanzadas se enfrentaban al colectivo en la batalla tecnológicamente más sofisticada jamás registrada, la aparente debilidad de la Tierra había sido el mayor engaño estratégico de la historia galáctica, permitiendo a la humanidad desarrollar defensas contra amenazas que las potencias establecidas se habían negado a reconocer. El comandante Davis y su escuadrón de cazas se formaron, la escolta final del Atlas mientras se acercaba al horizonte de sucesos de la Puerta Oscura. El colectivo estaba lanzando todo su poder contra la nave humana, desesperado por evitar la destrucción de su punto de anclaje dimensional.
Pero la nave de Thompson seguía avanzando, su núcleo dimensional preparándose para la sobrecarga que salvaría la galaxia a costa de 43 vidas humanas. El verdadero significado de la determinación humana estaba a punto de demostrarse a una escala que resonaría en todas las realidades posibles. El sacrificio del capitán Thompson superó todas las expectativas, pero el precio conmocionó a todas las dimensiones existentes. El US Atlas detonó dentro de la puerta oscura, y la explosión del núcleo dimensional creó una cascada cuántica que selló el portal, enviando ondas de energía letales a través de las naves restantes del colectivo. Separadas de su dimensión natal, las naves orgánicas comenzaron a fragmentarse al cortarse su conexión con la realidad que la sustentaba. La confluencia principal, incapaz de mantener su fusión con la puerta, emitió un grito psíquico que fue sentido por todos los seres vivos del sistema solar. La enorme entidad intentó un último asalto desesperado contra la Tierra, vertiendo toda su fuerza vital restante en un ataque directo contra el mundo natal de la humanidad. Su nave, ahora agonizando sin apoyo dimensional, aceleró hacia la Tierra con la intención de destruir el planeta mediante una simple colisión. Capitán. La flota restante de Bell formó un muro defensivo alrededor de su mundo natal, enfrentándose a los moribundos. Naves colectivas en una batalla que iluminó todo el sistema solar con fuego de armas. Las naves humanas lucharon con una determinación que asombró a sus enemigos. Cada tripulación sabía que el fracaso significaba no solo la muerte de la Tierra, sino la eventual destrucción de todas las realidades posibles por las fuerzas colectivas que pudieran quedar en otras dimensiones. La comandante Victoria Lane, al mando del caza experimental US Bright, recibió permiso para intentar la misión más peligrosa jamás emprendida por un piloto humano. Su nave estaba equipada con un prototipo de tecnología de carga de conciencia que le permitiría fusionarse temporalmente con la confluencia primaria. El plan era usar la mayor fuerza, voluntad individual y determinación de la humanidad para superar la mente colmena de la entidad desde dentro. Victoria se acercó a la nave de la confluencia moribunda en su último viaje hacia la Tierra. Los sistemas experimentales de su caza se conectaron con la conciencia de la entidad e iniciaron el proceso de carga que salvaría el planeta o destruiría su mente por completo. La sensación de fusionarse con una inteligencia alienígena sobrepasaba cualquier cosa para la que la ciencia humana la hubiera preparado. Dentro de la mente de la confluencia, Victoria se encontró en un espacio que existía más allá de la realidad normal. Estaba rodeada por la consciencia de miles de millones de seres que la entidad había consumido durante incontables eones. Las mentes absorbidas la alcanzaron, suplicando ser liberada de su prisión eterna dentro del paisaje mental de la criatura. Victoria comprendió que la confluencia original no era realmente malvada, sino que estaba impulsada por un hambre insaciable que no podía controlar. La entidad había sido creada por la fusión de toda su especie en una sola consciencia. Pero el proceso había fallado y había creado algo que solo podía sobrevivir consumiendo otras formas de vida. Estaba atrapada en su propia naturaleza. Incapaz de dejar de alimentarse, aunque una parte de ella recordaba lo que significaba vivir sin destruir a los demás. Usando su capacidad humana para tomar decisiones individuales, Victoria comenzó a separar la consciencia consumida del control de la confluencia. Una a una, liberó a las mentes absorbidas, dándoles la opción de pasar a la existencia que les aguardara o de ayudar a luchar contra la entidad que las había aprisionado. La mayoría optó por ayudar, y su voluntad combinada comenzó a desgarrar la estructura mental de la confluencia. La nave de la confluencia primordial detuvo su avance hacia la Tierra cuando la consciencia de la entidad colapsó bajo el ataque de sus propias víctimas. La enorme nave comenzó a disolverse en estática interdimensional, y sus componentes orgánicos finalmente murieron al ser destruida desde dentro la inteligencia antinatural que los había sostenido. Mientras la última nave colectiva del vacío desaparecía en la nada, el sistema solar quedó en silencio, salvo por la silenciosa comunicación entre naves humanas, que verificaban el estado de sus tripulaciones y los daños. La batalla había terminado, pero la galaxia nunca volvería a ser la misma. El engaño de la Tierra había sido revelado, y con él, el verdadero alcance de las capacidades tecnológicas de la humanidad. El Consejo de la Federación Galáctica exigió una explicación inmediata al gobierno de la Tierra sobre cómo los humanos habían desarrollado una tecnología que su propia especie consideraba imposible. El Dr. Stone se dirigió a los consejeros alienígenas mediante comunicación cuántica, explicando que la humanidad siempre había sabido que su aparente debilidad era su mayor protección contra las amenazas que ellos mismos establecían. Los poderes se negaron a reconocerlo. La revelación dividió la galaxia en diferentes grupos con opiniones contradictorias sobre las acciones de la Tierra. Algunas especies vieron a la humanidad con un nuevo respeto, entendiendo que los humanos los habían estado protegiendo de peligros que no podrían haber enfrentado solos.
Otras temían lo que la Tierra pudiera hacer con una tecnología que superaba sus propias capacidades. Un tercer grupo exigió acceso a la ciencia dimensional humana, alegando que debía compartirse con todos los miembros de la Federación. La respuesta de la Tierra fue mesurada pero firme a través del almirante Carter, quien había sido ascendido a comandante supremo de defensa interdimensional. La humanidad compartiría sus conocimientos sobre la detección y el combate de amenazas interdimensionales, pero la tecnología en sí permanecería bajo control humano hasta que otras especies demostraran que se les podía confiar capacidades tan peligrosas. El capitán Bell, ahora ascendido a almirante, comenzó a supervisar la construcción de nuevas estaciones de monitoreo en puntos críticos de unión dimensional en todo el espacio de la Federación. Estas instalaciones estarían dotadas de personal humano y voluntarios de otras especies que habían demostrado su compromiso con la defensa de todas las realidades de las amenazas externas. Las estaciones de monitoreo representaron una nueva era de cooperación, surgida de la necesidad compartida de defenderse de futuras invasiones. Especies que se habían visto con recelo durante siglos ahora trabajan juntas, unidas por la certeza de que existían amenazas más allá de ellas. La comprensión normal de la realidad. La DRA. Stone se encontraba en las instalaciones reconvertidas bajo las montañas rocosas, que ahora sirven como cuartel general del Comando de Defensa Interdimensional. A través de las ventanas de observación, observó cómo nuevas naves se unían a la flota. Naves diseñadas no para la conquista, sino para la protección de toda la vida contra las amenazas que existían más allá de los límites del espacio y el tiempo normales. El secreto finalmente fue revelado a la galaxia. La humanidad nunca había sido los simples agricultores y trabajadores que aparentaban ser. Eran guardianes que habían esperado pacientemente el día en que su verdadero propósito fuera necesario. Ese día había llegado y se había ido, pero la vigilia continuaría mientras los humanos y sus aliados vigilaban contra la oscuridad entre dimensiones. La flota oculta de la Tierra había emergido de las sombras y tomado su lugar como protectora de la realidad misma. La galaxia ahora comprendía que el mayor engaño de la humanidad también había sido su mayor don, la disposición a parecer débil mientras desarrollaba la fuerza necesaria para defender todo lo existente. La guerra contra el colectivo del vacío había terminado. Pero la responsabilidad de proteger las realidades infinitas de futuras amenazas apenas comenzaba. La humanidad había dado un paso al frente para llevar esa carga, y no la afrontaría sola. La galaxia había aprendido de lo que los humanos eran realmente capaces cuando todo lo que les importaba se veía amenazado. La flota oculta nunca volvería a estar oculta, pero su misión continuaría hasta el fin de los tiempos.